Desde la Patagonia, ciencia y tecnología, Cursas te conecta con saber y energía. Desarrollo web y software libre, sistemas que crecen, futuro que vive. Universidad del Comahue formando en libertad. Bienvenidos al podcast del Departamento de Ciencia y Tecnología del Cursas. ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué es lo que de verdad pasa cuando le dan like a una foto o cuando completan un formulario en una página y al toque, sin que se recargue nada, les dice «te falta completar esto o aquello»? Esa magia, esa interactividad que damos por sentada en la web, esa sensación de que las páginas están vivas, no es magia. Es el laburo silencioso de un lenguaje de programación que nació casi de casualidad, en un apuro increíble, y que hoy domina el mundo digital de punta a punta. Ahora, vamos a desarmar a ese gigante. Vamos a hablar de JavaScript. Y les aseguro que para ustedes, que están metidos en tecnicaturas de sistemas, de desarrollo, de software libre, entender la historia y el poder de este lenguaje no es una materia más. Es entender las reglas del juego de la web moderna. Para entender a JavaScript, primero hay que viajar un poco en el tiempo. Imaginen esto, estamos a mediados de los 90. La guerra de los navegadores está que arde. Netscape Navigator era en RAI, pero Microsoft venía con todo con su Internet Explorer. En ese quilombo, la gente de Netscape se da cuenta de algo. Las páginas web eran muy estáticas, puro texto, imágenes y links, como leer un folleto. Hacía falta darles vida, que pudieran responder a lo que hacía el usuario sin tener que pedirle todo al servidor a cada rato. Entonces, le dan una tarea medio imposible a un programador llamado Brendan H. Brendan, necesitamos un lenguaje de scripting para el navegador. Simple, fácil de aprender, que se parezca un poco a Java que está de moda, y lo necesitamos en 10 días. Sí, leyeron bien, 10 días. El tiempo que a uno le lleva a preparar un final, más o menos. En ese sprint monumental nació un prototipo que primero se llamó Mocha, después LiveScript, y que finalmente, por una decisión de marketing bastante caradura, decidieron bautizar JavaScript. Y acá viene el primer gran mito que hay que desterrar, algo que tienen que grabarse a fuego. JavaScript y Java son dos lenguajes completamente distintos. No son padre e hijo ni primos lejanos. Es como si yo le pongo a mi perro puchero porque la comida está de moda, pero el perro no tiene nada que ver con un plato de sopa. Le pusieron Java en el nombre simplemente para colgarse de la fama que tenía Java en ese momento. Una jugada de marketing que generó décadas de confusión en estudiantes y principiantes. La aposta es que comparten una sintaxis superficial en algunas cosas, pero la filosofía, el funcionamiento, el ecosistema son mundos aparte. JavaScript nació para el navegador, para ser flexible y dinámico. Java nació para aplicaciones robustas del lado del servidor. No se olviden nunca de esa diferencia. Bien, ya sabemos que nació de apuro y con un nombre prestado. Ahora, ¿qué es lo que hace exactamente? ¿Cuál es su verdadero laburo? Durante muchísimos años, el rol de JavaScript estuvo exclusivamente en lo que llamamos el frontend, o sea, el lado del cliente, el navegador. Piensen en una página web como si fuera la construcción de una casa. El HTML serían los cimientos, las paredes, la estructura. Te dice dónde va una puerta, dónde una ventana. Es el esqueleto. El CSS sería la pintura, los muebles, la decoración, le da el estilo, los colores, hace que la casa se vea linda y ordenada. Ahora, ¿de qué te sirve una casa hermosa si no tenés instalación eléctrica, si no tenés agua corriente, si las puertas no se abren? Bueno, JavaScript es justamente eso. Es la instalación eléctrica. Es lo que le da funcionalidad a la casa. Es el lenguaje que le dice al navegador, cuando el usuario haga clic en este botón, mostrale esta ventana emergente. O, cuando el usuario escriba en este campo, verifica en tiempo real si el formato del correo es válido. O, cada 5 segundos, anda a buscar nuevos mensajes sin necesidad de recargar toda la página. Esa es su función principal en el frontend, manipular el DOM, el Document Object Model, que no es más que la representación en código de esa estructura HTML. JavaScript tiene el poder de agregar, quitar o modificar cualquier elemento de esa estructura en respuesta a las acciones del usuario. Por eso las páginas se sienten interactivas.
Es el responsable de los sliders de imágenes, de los menús que se despliegan, de la validación de formularios, de los mapas interactivos, de casi todo lo que se mueve o responde en una página web moderna. Sin JavaScript, la web sería un museo de documentos estáticos. Y cuando parecía que la historia de JavaScript era ser el eterno rey del navegador, el actor principal, pero de una sola película, a un tipo llamado Ryan Dahl se le ocurrió una idea que lo cambió todo. En 2009 pensó, el motor que usa Google Chrome para ejecutar JavaScript, que se llama V8, es rapidísimo y muy potente. ¿Y si lo sacamos del navegador y lo hacemos correr en cualquier lado? Por ejemplo, en un servidor. Y así nació Node.js. Esto fue una revolución total. De repente, JavaScript, el lenguaje que vivía encerrado en la caja de arena del navegador, podía salir a jugar al patio de los grandes. Podía hacer todo lo que antes hacía en lenguajes como PHP, Python, Ruby o el mismo Java del lado del servidor. Podía acceder a bases de datos, gestionar archivos, crear APIs, manejar redes, todo. Imagínense lo que esto significó para nosotros, los desarrolladores. De pronto, podíamos usar un solo lenguaje para programar la aplicación completa, tanto lo que ve el usuario en su pantalla, el frontend, como lo que pasa detrás de escena en el servidor, el backend. Nació el concepto del desarrollador Full Stack JavaScript. Esto no solo simplificó el aprendizaje, sino que creó un ecosistema gigantesco. Con Node.js vino NPM, el Node Package Manager, que es básicamente un repositorio inmenso de bibliotecas y herramientas de código abierto. ¿Necesitas conectar tu aplicación con una base de datos? Hay un paquete para eso. ¿Querés crear un servidor web en 3 líneas de código? Hay un paquete para eso. Así que, hoy cuando hablamos de JavaScript, ya no hablamos solo de hacer que un botoncito cambie de color. Hablamos de un lenguaje que está en el corazón de empresas como Netflix, LinkedIn, PayPal. Un lenguaje que te permite construir desde una simple página interactiva hasta aplicaciones web complejas, servidores de alto rendimiento, aplicaciones de escritorio e incluso controlar hardware. Ese lenguaje que nació en 10 días, a las apuras, hoy es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales de la tecnología mundial. Entonces, para recapitular, tenemos un lenguaje que nació casi de casualidad, con un nombre que no le correspondía, para darle un poco de vida a las páginas web. Se convirtió en el rey indiscutido del frontend, el responsable de toda la interactividad que hoy damos por sentada, y cuando nadie lo esperaba, pegó el salto fuera del navegador y se transformó también en una potencia del backend, permitiéndonos construir aplicaciones enteras con una sola tecnología. La próxima vez que estén en una materia de scripting o de desarrollo web o de sistemas operativos y vean aparecer a JavaScript, no lo miren como un lenguaje más. Piensen en esta historia. Piensen que están aprendiendo el idioma nativo de la web. Anímense a meter mano, a jugar con la consola del navegador, a instalar Node.js y a probar algún tutorial. La mejor forma de entender su poder es usándolo. Gracias por escuchar y nos encontramos en el próximo episodio para seguir desarmando la tecnología que mueve nuestro mundo. No se olviden de seguirnos en Spotify para no perderse ningún capítulo. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Saber Compartido, donde el código inspira y el futuro es construido. Ciencia y tecnología desde el sur argentino, con el curso hacia el cómo, marcando el camino. Hasta la próxima y que siga la conexión.